Acaba de estallar la bomba en Phillip Island, y créeme cuando te digo que lo que está pasando con Pecco Bagnaia y su Ducati es absolutamente de otro planeta, algo que ni los propios ingenieros de la fábrica italiana pueden explicar y que está poniendo completamente patas arriba la temporada 2025 de MotoGP. Estamos hablando de uno de los misterios técnicos más brutales y perturbadores de la historia reciente del motociclismo mundial, donde un bicampeón del mundo, con todo el conocimiento y experiencia de Ducati detrás, se encuentra lidiando con dos motos teóricamente idénticas, que se comportan como si fueran de planetas completamente diferentes. Y aquí viene lo más impactante de todo esto. Nadie, absolutamente nadie en el equipo oficial, tiene la más mínima idea de por qué está ocurriendo esto. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que esto no es algo nuevo que haya aparecido de la nada en Australia, sino que es un problema fantasma que ha estado persiguiendo a Bagnaia durante toda la maldita temporada y que amenaza con destruir por completo no solo sus aspiraciones de mantenerse en el podio del campeonato, sino también su confianza mental y psicológica en un momento absolutamente crítico de su carrera. Pero espera que esto se pone mucho mejor, porque lo que acabamos de descubrir sobre lo que realmente está sucediendo en el garaje de Ducati va a dejarte sin palabras. Vamos a ponernos en contexto porque necesitas entender la magnitud de este drama desde el principio para comprender por qué esto es tan brutalmente extraordinario. Pecco Bagnaia llegó al Gran Premio de Japón hace apenas unas semanas y ahí parecía que finalmente, después de meses de sufrimiento absoluto, había encontrado la clave mágica que le permitiría volver a ser el piloto dominante que todos conocemos. En Motegi consiguió un doblete perfecto, ganando tanto la carrera sprint como la carrera principal con una autoridad aplastante, frenando tarde, fluyendo con suavidad en las curvas, sintiendo finalmente esa conexión con el neumático delantero que había estado buscando desesperadamente desde el inicio de la temporada. Los ingenieros habían instalado algunos componentes clave de la GP24, especialmente el dispositivo de altura de viaje más antiguo, y de repente la moto se transformó en esa máquina perfecta con la que Bagnaia había dominado en años anteriores. Todo parecía indicar que el italiano había dado vuelta a la página y que venían carreras de dominación total por delante. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, y que convierte esta historia en algo completamente surrealista. Apenas una semana después, cuando el circo de MotoGP se trasladó a Indonesia para correr en el circuito de Mandalika, esa confianza recién recuperada se evaporó de manera instantánea y devastadora. La misma moto que había funcionado de manera impecable en Japón se convirtió en una pesadilla inmanejable en Indonesia, y Bagnaia vivió uno de los fines de semana más catastróficos y humillantes de toda su carrera profesional. En la carrera sprint terminó en última posición, completamente último, rodando a más de 25 segundos del líder Marco Bezzecchi como si estuviera compitiendo en una categoría completamente diferente. Y lo más brutal es que no fue por falta de esfuerzo o concentración, sino porque su Ducati GP25 simplemente no respondía, vibraba de manera violenta, se negaba a frenar correctamente, empujaba demasiado en la entrada de las curvas y lo forzaba a pelear con el manillar en cada maldita frenada. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque en la carrera principal del domingo, mientras todavía rodaba en última posición, intentando desesperadamente entender qué demonios estaba pasando con su moto, Bagnaia se fue al suelo en una caída que simbolizó perfectamente el abismo en el que había caído en apenas 7 días. Mismo piloto, misma moto según los datos técnicos, circuito diferente, resultado absolutamente opuesto. Los números hablan por sí solos, y esto es algo que simplemente no debería ser posible en el nivel más alto del motociclismo mundial. Y ahí está la clave de todo este misterio que está volviendo locos a todos en Ducati.
Cuando Bagnaia llegó a Phillip Island para el Gran Premio de Australia, con la esperanza de que la pesadilla de Indonesia hubiera sido solo una anomalía puntual, se encontró con una realidad aún más perturbadora y difícil de procesar. Durante las sesiones de práctica libre del viernes, el equipo le preparó 2 motos GP25 que, según todos los registros técnicos, todas las hojas de especificaciones y todos los datos de telemetría, eran absolutamente idénticas entre sí. Mismos componentes, misma configuración electrónica, mismo setup de suspensiones, mismos neumáticos, todo exactamente igual. Pero cuando Bagnaia salió a pista y comenzó a rodar con la primera moto, inmediatamente sintió que algo estaba terriblemente mal, porque la máquina mostraba exactamente los mismos síntomas catastróficos que había experimentado en Indonesia. Vibraciones violentas que sacudían toda la moto, inestabilidad brutal en la frenada, imposibilidad de cargar el tren delantero correctamente, sensación de que la moto lo empujaba hacia adelante sin control, pérdida completa de confianza en cada aproximación a las curvas. Era como si hubiera viajado en el tiempo de vuelta a su peor pesadilla. Pero aquí viene lo que hace que esto sea todavía más increíble y desconcertante. Cuando cambió a la segunda moto, que supuestamente era idéntica gemela de la primera, la diferencia fue como la noche y el día. Esta segunda GP25 se comportaba de manera normal, respondía a sus comandos, le permitía frenar con confianza razonable, no mostraba esas vibraciones aterradoras y básicamente se sentía como una moto de MotoGP profesional debería sentirse. El contraste entre ambas máquinas era tan absolutamente dramático que Bagnaia declaró después de la sesión que afortunadamente una moto está funcionando, porque con la otra, por alguna razón, tengo el mismo problema que en Indonesia, y es extremadamente difícil empujar y hacer vueltas rápidas. Los expertos lo confirman y las fuentes cercanas al equipo revelan que esto ha generado un estado de alerta máxima dentro de Ducati, porque estamos hablando de algo que desafía toda lógica técnica y toda experiencia acumulada por uno de los fabricantes más sofisticados y exitosos de la historia del motociclismo. Durante la noche del viernes, un equipo completo de ingenieros desarmó literalmente la moto problemática pieza por pieza, comparando cada componente con la moto que funcionaba correctamente, buscando desesperadamente cualquier diferencia microscópica que pudiera explicar un comportamiento tan radicalmente opuesto. Midieron las marcas de estrés en el chasis, analizaron la flexión del basculante, verificaron la calibración de cada sensor de torque, revisaron el montaje del motor, inspeccionaron las tolerancias de cada componente móvil, estudiaron los datos del sistema de altura de viaje, examinaron la geometría hasta el último milímetro. ¿Y sabes cuál fue el resultado de todo ese trabajo intensivo que se extendió hasta altas horas de la madrugada? No encontraron absolutamente nada obvio en los números que pudiera explicar esta diferencia devastadora de comportamiento. Como admitió discretamente un jefe de equipo, no hay nada evidente en los datos, lo que hace esto aún más inquietante. Estamos ante un fenómeno que, según todos los indicadores técnicos y científicos, no debería existir, pero que está ahí, completamente real, arruinando las posibilidades de un bicampeón mundial y poniendo en entredicho toda la comprensión que Ducati tiene sobre sus propias máquinas. Pero lo que viene ahora te va a dejar verdaderamente helado, porque este misterio tiene raíces mucho más profundas de lo que parece en la superficie. Para entender realmente la magnitud de lo que está pasando, necesitas conocer lo que Bagnaia llama el problema de inercia, que es el demonio técnico que lo ha perseguido a lo largo de toda la temporada 2025 con distintas intensidades, pero sin nunca desaparecer por completo. En términos técnicos, lo que sucede es que cuando la moto GP25 no permite al piloto equilibrar correctamente el freno motor, la carga en la entrada de curva y la transferencia de agarre del neumático trasero,
genera una situación donde el piloto es empujado hacia adelante durante la desaceleración de manera descontrolada. Esto fuerza un esfuerzo extra en el manillar para dirigir la moto hacia el vértice de la curva y causa que el neumático delantero pierda agarre progresivamente hasta que eventualmente se lava y se va al suelo. Bagnaia lo describió de manera cristalina cuando dijo que desafortunadamente esta temporada, cuando la moto no está funcionando, como en Mandalika, o Misano, o Silverstone, la moto empuja muchísimo. La inercia empuja demasiado. Necesitas forzar más el manillar y simplemente lo pierdes. Ese desequilibrio destruye su confianza precisamente en la parte más crucial de su estilo de pilotaje, que es el trail braking, esa técnica donde sigues frenando mientras ya estás inclinando la moto en la entrada de la curva. El éxito de Bagnaia a lo largo de toda su carrera siempre ha venido de su habilidad para frenar tardísimo, pero manteniendo una entrada de curva increíblemente suave y controlada, algo que la inconsistente balanza de la Ducati 2025 le ha arrebatado por completo. Y aquí está lo más increíble de todo, porque parte del caos absoluto proviene de la naturaleza híbrida y experimental de la GP25 de Bagnaia. Ducati ha estado mezclando componentes de especificación 2024 con elementos nuevos del chasis 2025, persiguiendo desesperadamente un balance mágico entre precisión en la entrada de curva y estabilidad del agarre trasero. Después del terrible bajón de rendimiento que sufrió en Misano a principios de temporada, los ingenieros instalaron para la carrera de Motegi en Japón lo que básicamente era un setup ganador, esencialmente un chasis GP25 corriendo con el dispositivo de altura de viaje GP24 y la geometría de basculante de la generación anterior. Esa combinación específica funcionó de manera absolutamente espectacular una sola vez, pero desde entonces, y esto es lo que vuelve loca a toda la gente de Ducati, la misma configuración exacta se ha comportado de manera completamente diferente de circuito en circuito. Fuentes internas de Ducati admiten en privado que no tienen una base de referencia clara y que la misma configuración puede comportarse de manera totalmente opuesta, dependiendo del trazado. Y Bagnaia, a diferencia de pilotos como Marc Márquez o Fabio Di Giannantonio, que parecen menos sensibles a estos cambios sutiles, es extremadamente susceptible a pequeñas variaciones en el balance de peso, la rigidez de la carcasa del neumático o la aerodinámica. Como él mismo dijo sin rodeos, sí, exactamente lo mismo. Desafortunadamente, hay algo que es el mismo problema que en Indonesia, y no estamos seguros de cómo arreglarlo. Esto ha pasado 2 o 3 veces más esta temporada, pero realmente no estamos seguros de dónde viene. Para un piloto que persigue sensaciones y feeling por encima de agresividad pura, esa incertidumbre es absolutamente letal. La mañana del viernes en práctica libre, uno comenzó de manera prometedora con Bagnaia registrando el séptimo mejor tiempo con un cronometrado de 1 minuto 28 segundos y 275 milésimas, quedando a menos de 3 décimas de Jack Miller en la Yamaha Pramac que encabezó la sesión. Era su sesión más limpia desde Japón y parecía que finalmente las cosas empezaban a fluir de nuevo. Pero la historia detrás de esa vuelta contaba algo completamente diferente y mucho más preocupante. Bagnaia no pudo completar una comparación de stint largo apropiada, porque su segunda moto era literalmente inmanejable e inutilizable. Admitió que fue un día difícil de entender. No pude rodar con una de las dos motos como ya me había pasado en Indonesia. Con la otra tuve menos dificultad, aunque tiendo a tener el mismo problema que durante toda la temporada. A pesar de eso, su consistencia en el sector 3, esas curvas de alta velocidad que fluyen hacia la izquierda antes de Lucky Heights, insinuaba cierto progreso. La estabilidad de la GP25, en ángulos de inclinación elevados, se veía mejor que en Mandalika,
probablemente gracias al asfalto más suave de Phillip Island y a la menor cantidad de zonas de frenada pesada y agresiva. Aún así, como el propio Bagnaia reconoció, solo empezando bien y recuperando posiciones, puedo meterme en el grupo de cabeza. Ahora mismo es imposible para mí replicar el rendimiento de Japón. En la sesión de práctica combinada de la tarde, Bagnaia mejoró su tiempo personal hasta 1 minuto 26 segundos y 900 milésimas, quedando noveno en la clasificación general a 664 milésimas del líder, Marco Bezzecchi, en la Aprilia. Ese tiempo le aseguró un lugar directo en la Q2, lo cual en circunstancias normales sería una buena noticia. Pero una vez más, el panorama subyacente era completamente complicado y preocupante. En la moto problemática, los datos mostraron un incremento irregular de temperatura en el neumático trasero y trazas erráticas de entrega de torque, que son las señales características de inconsistencias en el mapeo de tracción o de un desequilibrio mecánico fundamental. Bagnaia confirmó los síntomas cuando declaró que desafortunadamente no soy capaz de obtener la misma sensación en el tren delantero, con una moto que frena bien, y especialmente cuando suelto los frenos. La moto patina, es algo que me ha faltado muchísimo este año, y la única vez que tuve el feeling perfecto fue en Japón. Ese contraste brutal lo ha perseguido durante toda la temporada como un fantasma implacable. Cada vez que Ducati parece arreglar una debilidad, aparece otra en su lugar de manera misteriosa. En Motegi, el agarre trasero era soberbio, pero el agarre delantero estaba al límite. En Mandalika el soporte delantero mejoró, pero la moto se negaba a detenerse correctamente. Ahora en Australia una máquina se siente aceptable, mientras que su gemela idéntica se comporta como si perteneciera a una categoría completamente diferente del motociclismo. Dentro de Ducati, la paciencia se está agotando rápidamente, y las tensiones empiezan a ser palpables. La fábrica ha volcado recursos absolutamente enormes en ayudar a Bagnaia a recuperar su ritmo y su confianza. Desde compartir telemetría completa con los ingenieros de Gresini, pasando por sesiones extensivas con el piloto probador, Michele Pirro, corriendo configuraciones de comparación en tests privados, hasta reuniones técnicas que se extienden hasta altas horas de la noche, analizando cada decimal de segundo perdido. Sin embargo, el campeón permanece muy lejos de su estándar habitual de rendimiento y los resultados simplemente no llegan. Como un insider de Ducati reportó de manera contundente después de las sesiones del viernes, hemos hecho todo excepto cambiar el chasis completo y aún así el feedback del piloto no coincide con los datos objetivos. Esto añade una capa de presión absolutamente tremenda a una situación que ya era difícil de por sí. Para complicar las cosas aún más, Fabio Di Giannantonio en la Ducati del equipo Pertamina Kiek R46 ha superado consistentemente a Bagnaia, tanto en ritmo de vuelta rápida como en ritmo de carrera larga. El viernes el italiano fue 0,2 de segundo más rápido que Pecco y se veía mucho más confiado, girando en las curvas de alta velocidad de Phillip Island. Eso no pasa desapercibido para la dirección de Ducati para nada. Bagnaia fue contratado como el ancla estable y metódico del equipo oficial, el piloto que podría entregar podios consistentes cuando Márquez o Bezzecchi acapararan los titulares. Pero ahora, con Márquez fuera por lesión, Ducati esperaba que Bagnaia diera un paso al frente y liderara la carga. En cambio, su forma está fluctuando de manera salvaje e impredecible de una carrera a otra. Ducati confirmó oficialmente que Bagnaia probó 2 configuraciones internas muy diferentes durante el viernes, aunque supuestamente ambas eran idénticas en cuanto a lista de componentes instalados. Las únicas pistas posibles residen en tolerancias microscópicas del chasis o diferencias sutiles en el ensamblaje que podrían estar generando estos síntomas tan dramáticos.
un soporte del motor mal alineado por fracciones de milímetro, un linkaje del dispositivo de altura de viaje desbalanceado de manera casi imperceptible, o incluso un problema de calibración en los sensores de torque podrían crear exactamente este tipo de comportamiento esquizofrénico. El propio Bagnaia permanece completamente desconcertado por la situación. Es difícil de entender bien, admitió, pero hoy tuve algunos tipos de problemas que también había tenido en otras situaciones, pero tuvimos suerte de estar en el top 10. Trabajemos para mañana. Detrás de las escenas, los ingenieros italianos ya habían desarmado la moto problemática durante la noche del viernes, comparando marcas de estrés del chasis y datos de flexión del basculante contra el chasis que funciona correctamente. Pero como un jefe de mecánicos admitió discretamente, no hay nada obvio en los números, lo que hace esto aún más inquietante para todos nosotros. Estamos ante un fantasma técnico que se niega a rebelarse ante los métodos convencionales de diagnóstico. Y aquí viene lo más impresionante, porque la situación deportiva de Bagnaia en el campeonato hace que este misterio técnico sea aún más crítico y urgente de resolver. Actualmente está 88 puntos por detrás de Alex Márquez en la lucha por el título y apenas 20 puntos por delante de Marco Bezzecchi en la batalla por el segundo lugar del campeonato. Otro fin de semana pobre podría hacerlo caer al tercer puesto en la clasificación general, un resultado absolutamente impensable y humillante para el piloto principal del equipo oficial de Ducati. La presión se refleja claramente en su tono de voz y en su lenguaje corporal. Estamos trabajando duro para entender exactamente qué pasó en Mandalika, dijo con visible tensión. El objetivo es volver a la misma sensación que teníamos en la pista de Motegi. Describió Phillip Island como espectacular, impresionante, pero la alegría en sus palabras contrasta brutalmente con su lenguaje corporal tenso y su mirada preocupada. Cuando le preguntaron qué definiría su fin de semana, no dudó ni un segundo en su respuesta. Después de la FP1, la primera vuelta, esa primera vuelta le dijo todo lo que temía saber. Fue como recibir un puñetazo en el estómago, confirmando sus peores pesadillas. Como si el dolor de cabeza técnico no fuera suficiente. Vientos fuertes amenazan con descarrilar completamente el fin de semana australiano. Los pronósticos meteorológicos predicen ráfagas de hasta 50 km por hora para el domingo, lo que llevó a Bagnaia a hacer un llamamiento público para que el Gran Premio se mueva al sábado, exactamente como MotoGP hizo hace 2 años en circunstancias similares. Creo que una buena solución sería hacer la carrera larga mañana, declaró públicamente. El circuito es muy bacheado y el viento hoy ya estaba en el límite. El domingo podría ser muy complicado como lo fue hace 3 años, así que será importante hablar bien sobre la seguridad e intentar encontrar alguna solución. Su preocupación es absolutamente comprensible y está fundamentada en razones técnicas muy específicas. El paquete aerodinámico delantero de la Ducati GP25 genera una cantidad masiva de carga aerodinámica que empuja la moto contra el asfalto, pero es extremadamente sensible a vientos cruzados que pueden cambiar esa carga de manera abrupta y peligrosa. Una ráfaga repentina atravesando la curva 2 o la sección del Hayshed puede causar cambios abruptos en la carga del tren delantero que son absolutamente desastrosos para un piloto que ya carece de confianza bajo frenada. Es como pedirle que camine por una cuerda floja mientras alguien lo empuja aleatoriamente desde los costados. De cara al sábado, Bagnaia planea probar una combinación de neumático duro delantero con medio trasero, que es el setup más balanceado para la superficie abrasiva de Phillip Island, que desgasta los compuestos de manera muy agresiva. Acumular vueltas mañana va a ser crucial para hacer una elección correcta, comentó. Pero eso depende completamente de con cuál moto pueda realmente rodar de manera efectiva. Si Ducati no puede aislar el defecto misterioso durante la noche, se verá forzado a enfocarse exclusivamente
En la moto que funciona bien, lo que limitará severamente sus datos de carrera larga y lo pondrá en una desventaja estratégica significativa contra rivales que pueden alternar entre dos setups estables durante las prácticas para recopilar el máximo de información posible. Sus ingenieros creen firmemente que la clave del misterio reside en la interacción electrónica compleja entre el freno motor y el control de altura trasero, un área tremendamente complicada donde pequeñas miscalibraciones pueden generar efecto bola de nieve hasta convertirse en diferencias mayores de comportamiento. Hasta que eso no se resuelva de manera definitiva, las dos personalidades esquizofrénicas de la GP25 continuarán persiguiendo y atormentando a Bagnaia como fantasmas implacables. Pero lo que realmente hace que esta situación sea tan extraordinaria y única en la historia reciente de MotoGP es la total incapacidad de uno de los fabricantes más sofisticados del mundo para diagnosticar y solucionar un problema en su propia máquina, a pesar de tener acceso a recursos prácticamente ilimitados, ingenieros de clase mundial y décadas de experiencia acumulada. Estamos presenciando algo verdaderamente sin precedentes, donde la tecnología parece haber superado la comprensión humana de cómo funciona esa misma tecnología. Es como si las motos hubieran desarrollado vida propia y comportamientos impredecibles que desafían toda lógica de ingeniería convencional. El problema de fondo que subyace a todo este drama técnico tiene raíces más profundas en la filosofía de diseño que Ducati adoptó para la temporada 2025. La GP25 representa un salto evolutivo significativo respecto a la generación anterior en términos de aerodinámica, electrónica y filosofía de chasis, pero ese salto parece haber creado una moto que es extremadamente efectiva, en manos de ciertos pilotos con estilos de pilotaje agresivos y adaptativos, mientras que resulta casi imposible de domar para pilotos más refinados y dependientes del feeling como Bagnaia. Marc Márquez se adaptó a la GP25 de manera prácticamente instantánea, porque nunca había pilotado la GP24 anterior, así que se subió a la nueva generación sin expectativas preconcebidas, y su estilo naturalmente agresivo de pilotar por encima de los problemas encaja perfectamente con el ADN de la moto actual. Pero Bagnaia viene de años de éxito construyendo su técnica alrededor de un balance muy específico de entrada de curva que la GP25 simplemente no puede proporcionarle de manera consistente. Y cuando intentó adaptar su estilo durante el parón de verano para acomodarse a la moto, en lugar de esperar que la moto se adapte a él, descubrió que eso requiere reprogramar completamente reflejos y técnicas que ha estado perfeccionando durante décadas de competición. No es algo que puedas cambiar de la noche a la mañana por mucha voluntad que tengas. Lo que estamos presenciando es esencialmente una guerra psicológica, tanto como técnica, donde cada sesión de práctica se convierte en una lotería mental para Bagnaia. Cada vez que sale del box con una de sus dos motos, no sabe si va a encontrarse con una máquina manejable que le permitirá trabajar en su rendimiento o con un monstruo incontrolable que destruirá su confianza durante toda la sesión. Esa incertidumbre constante es absolutamente devastadora para cualquier atleta de élite porque imposibilita construir el momentum psicológico necesario para competir al más alto nivel. Los deportistas de élite necesitan certezas y rutinas que les permitan entrar en ese estado de flow donde todo fluye naturalmente. Pero cuando no puedes confiar en tu herramienta fundamental de trabajo, cuando no sabes si tu moto responderá de manera A o de manera Z, completamente opuesta, resulta imposible alcanzar ese estado mental óptimo. Es como pedirle a un pianista que dé un concierto, pero diciéndole que algunas teclas del piano funcionarán normalmente mientras otras producirán sonidos aleatorios. Por mucho talento que tengas, la incertidumbre te paraliza y destruye tu capacidad de rendimiento al máximo nivel. Y dale a ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que viene en las próximas horas en Australia
va a ser absolutamente crucial para definir no solo el fin de semana de Bagnaia, sino potencialmente el resto de su temporada completa. Si Ducati logra finalmente identificar y solucionar el fantasma técnico que está atormentando una de sus motos durante la noche del sábado, podríamos ver una resurrección espectacular de Pecco en la clasificación y las carreras. Pero si el problema persiste sin diagnóstico claro, estaremos ante un piloto forzado a jugársela con una sola moto funcional, mientras sus rivales optimizan sus setups con dos máquinas estables, una desventaja competitiva absolutamente brutal en este nivel de competición donde cada milésima cuenta y donde la información es poder. Suscríbete ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan sobre este drama técnico sin precedentes que tiene a todo el paddock de MotoGP completamente paralizado y desconcertado. La dimensión humana detrás de toda esta saga técnica tampoco puede ignorarse, porque estamos hablando de un campeón del mundo, de apenas 30 años, que está viendo cómo una temporada que debería haber sido de consolidación y reafirmación se está convirtiendo en una pesadilla técnica y deportiva que amenaza su legado y su estatus dentro del equipo. Bagnaia no es un piloto cualquiera, es un bicampeón mundial que demostró durante 2 años consecutivos que tenía la velocidad, la consistencia y la mentalidad necesarias para dominar la categoría más exigente del motociclismo. Pero la temporada 2025 lo ha golpeado con una sucesión implacable de problemas técnicos inexplicables que han minado su confianza hasta niveles preocupantes. Y lo más brutal de todo es que no es culpa suya en absoluto. No es que haya perdido velocidad o talento de repente. No es que se haya vuelto perezoso en su preparación física o mental. No es que haya perdido la motivación o el hambre de victoria. Simplemente se encuentra atrapado en una situación técnica que está completamente fuera de su control y que ni siquiera los mejores ingenieros del mundo pueden explicar o solucionar de manera efectiva. Esa sensación de impotencia absoluta, de trabajar durísimo sin ver resultados, de dar todo y aún así ir para atrás, en lugar de para adelante, es algo que puede quebrar psicológicamente incluso a los competidores más fuertes y resilientes. Las implicaciones de este misterio técnico también se extienden mucho más allá del caso individual de Bagnaia, porque están poniendo en cuestión aspectos fundamentales sobre cómo funciona el desarrollo técnico en MotoGP moderno, y si hemos llegado a un punto donde la complejidad tecnológica ha superado nuestra capacidad de comprenderla completamente. Las motos de MotoGP actuales son ordenadores de 250 caballos de potencia sobre 2 ruedas, con cientos de sensores recopilando miles de datos por segundo, sistemas electrónicos gestionando cada aspecto del comportamiento dinámico, aerodinámica generando fuerzas equivalentes a cargar pesos de 100 kilos sobre distintas partes de la moto, suspensiones semiactivas que se ajustan en tiempo real miles de veces por vuelta. La cantidad de variables en juego es tan astronómicamente alta que resulta casi imposible aislar causas individuales cuando algo no funciona correctamente, y cuando dos motos supuestamente idénticas se comportan de manera radicalmente diferente, sin que los datos objetivos muestren diferencias significativas. Empiezas a cuestionarte si realmente entendemos estos sistemas tan complejos tan bien como creemos, o si simplemente estamos manejando un nivel de complejidad que está en el límite o incluso más allá de nuestra capacidad cognitiva de comprensión total. Es una pregunta filosófica inquietante con implicaciones muy prácticas para el futuro del desarrollo técnico en el deporte. Lo más impresionante de todo esto es que estamos apenas a mitad del fin de semana en Australia y ya hemos sido testigos de revelaciones suficientes como para escribir un libro entero sobre este misterio técnico. Imagínate lo que pueden depararnos las próximas horas cuando llegue la clasificación del sábado y finalmente veamos si Ducati ha logrado exorcizar los demonios de la moto problemática
o si Bagnaia se verá forzado a jugarse todo en una sola máquina funcional. La clasificación en Phillip Island es absolutamente crucial, porque adelantar en este circuito es extremadamente difícil debido a la velocidad constante y a las pocas zonas de frenada realmente pesada, donde las Ducati normalmente pueden usar su potencia de frenado superior para atacar. Si Bagnaia sale desde la tercera fila o más atrás, sus posibilidades de luchar por el podio el domingo se reducen drásticamente sin importar cuánto ritmo de carrera pueda tener. Y con vientos de 50 km/h, amenazando con convertir la carrera del domingo en una lotería de supervivencia donde un error en cualquier momento puede enviarte directamente a la grava, la presión sobre Pecco es absolutamente monumental y aplastante. Pero espera que lo más brutal aún está por llegar, porque independientemente de lo que suceda este fin de semana en Australia, el calendario de MotoGP continúa de manera implacable, con más carreras llegando en rápida sucesión, donde Bagnaia necesitará desesperadamente encontrar respuestas y resultados si quiere salvar una temporada que amenaza con convertirse en la más decepcionante de su carrera, en el equipo oficial. Cada carrera que pasa sin un podio amplía la brecha con los líderes del campeonato y aumenta la presión mediática y política dentro de Ducati, especialmente considerando que tienen a otros pilotos en equipos satélite rindiendo a niveles superiores con la misma moto. La narrativa dentro del paddock está empezando a cambiar peligrosamente desde Bagnaia tiene mala suerte con problemas técnicos, hacia quizás Bagnaia simplemente no puede adaptarse a la nueva generación de motos, y esa es una narrativa absolutamente letal para la reputación y el estatus de cualquier piloto en este nivel brutal de competición, donde se es tan bueno como tu última carrera. La historia que estamos presenciando, desarrollarse en tiempo real en Phillip Island, trasciende el simple drama deportivo de un fin de semana de carreras para convertirse en una exploración fascinante de los límites del conocimiento técnico humano, la fragilidad de la confianza deportiva al más alto nivel y la naturaleza impredecible de la competición cuando la tecnología se vuelve tan compleja que ni siquiera sus creadores pueden controlarla completamente. Pecco Bagnaia llegó a Australia buscando respuestas y redención después del desastre de Indonesia, pero lo que encontró fue un misterio aún más profundo y desconcertante que plantea más preguntas de las que responde. Y lo más increíble es que todos nosotros, desde nuestras pantallas, estamos siendo testigos privilegiados de uno de los enigmas técnicos más fascinantes de la historia moderna de MotoGP. Un caso de estudio que seguramente será analizado y debatido durante años por ingenieros, pilotos y aficionados, intentando descifrar qué demonios está pasando realmente dentro de ese garaje de Ducati. Nunca volveremos a ver algo así, una situación donde el equipo más dominante del campeonato, con los mejores recursos y cerebros técnicos del deporte, se encuentra completamente perplejo ante un fenómeno que desafía toda explicación lógica. Estamos siendo testigos de historia pura del motociclismo, de esos momentos que definen épocas y carreras, donde la línea entre el triunfo y el desastre es tan delgada como la diferencia microscópica entre dos motos, supuestamente idénticas, que se comportan como si vivieran en universos paralelos completamente distintos. Y créeme cuando te digo que esto que estamos presenciando es algo que recordaremos durante décadas como uno de los episodios más extraños, fascinantes y psicológicamente devastadores de toda la historia del deporte del motor.